Realizaste una compra en AliExpress desde Perú y realizaron un envío ordinario. En el video del día de hoy vamos a hablar sobre este tema. Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Magali Vega. ¿Y cómo nosotros podemos saber que estamos ante un envío ordinario? Por lo general, este tipo de envíos ordinarios inician con letras como LP, UL y SI. ¿Y qué es un envío ordinario? Cuando has realizado una compra en plataformas como AliExpress, y te han enviado un número de seguimiento. Con este número de seguimiento, una vez que la compra ha llegado a Perú, no puedes saber exactamente en qué fecha se va a realizar la entrega de tu producto. Y aquí con esto voy a responder también otras preguntas. ¿Cuánto tiempo demoran en llegar las compras de AliExpress a Perú? Lo primero que tienes que tener en cuenta tú, comprador, que te encuentras aquí en Perú, es que AliExpress es un marketplace que alberga una gran cantidad de vendedores. Por eso es que no hay una fórmula exacta del tiempo de salida, del tiempo de llegada hacia Perú. Como son diferentes vendedores, cada vendedor maneja su tiempo de envío. Un vendedor te lo puede enviar en un día, te lo puede enviar en 2 días, como te lo puede enviar en 15 días, y esa información lo encuentras en la plataforma. Así que desde que has realizado la compra y se realiza el envío de tu producto, pueden pasar de 2 a 15 días. El tiempo desde que sale de China hasta que llega a Perú puede ser de 7 a 60 días. Y como lo había mencionado previamente, sé que dentro de toda esta comunidad existen muchos compradores de AliExpress que van a decir: Magali, a mí me llegó en 7 días, a mí me llegó en 10 días, a mí me llegó en 15 días. También van a existir compradores que han demorado 60 hasta 70 días aproximadamente. ¿Por qué? Porque este tipo de envíos no tienen, como les digo, una fórmula exacta para calcular. Si te llegó en la primera compra en solamente 7 días, no significa que todas tus compras van a llegar en el mismo tiempo. Ahora, como vuelvo a mencionarlo, vas a pasar por todo lo que es un proceso de aduana, y ese proceso puede demorar de 7 a 15 días. Es un estimado. También, Magali, el mío lleva 16 días. Vuelvo a repetirlo, es un estimado de tiempo. Y desde que ya terminó el proceso de aduana hasta que esta mercadería es entregada a las empresas que se van a encargar finalmente de realizar la entrega en tu domicilio, puede pasar de 7 a 15 días. ¿Qué empresas entregan los envíos ordinarios? Hasta hace unos meses solo lo realizaba Serpos, pero he visto casos en los cuales también lo está realizando Olva y también lo está realizando Urbano, este tipo de entregas. ¿Cómo puedes evitar perder tu compra en AliExpress? Esta es la parte más sencilla que puedes realizar tú como comprador. Lo primero, coloca tus datos completos: nombre completo, apellidos completo, tu número telefónico, y coloca tu dirección de manera correcta, señalando lo que es tu código postal. Si todavía no sabes cómo hallar tu código postal, te voy a dejar el enlace del video donde te voy explicando todo ese proceso. Si tu compra está retenida en aduana, puedes solicitar la devolución. Señores, es muy importante que ustedes como compradores sepan que ustedes asumen la responsabilidad de realizar todos los trámites de aduana una vez que ustedes han realizado la compra del producto. ¿Qué significa? Si has comprado mercancía restringida como celulares y estos no se encuentran homologados, es exclusivamente tu responsabilidad como comprador realizar todo lo que son los trámites. Así que ten en cuenta eso para que evites perder tu dinero y tu producto. Espero que estas recomendaciones les sean de ayuda. Gracias.